Amigos, buenas noches. Los saluda nuevamente su amigo Mauricio Sosa en la quinta emisión, quinta cápsula de Consultorio de Rock. Bien, pues vamos a comenzar con un par de noticias, un par de noticias tristes que quisiera comentar en este espacio. Lamentablemente el pasado 9 de agosto nos dejó el gran productor Martin Birk, un productor de grandes leyendas tales como Black Sabbath, como Deep Purple, como Rainbow, como Whitesnake, y fue productor de gran parte de la discografía de Iron Maiden, y también incluso trabajó con Fleetwood Mac. Un productor que hizo grandes clásicos, que dejó un legado valiosísimo, sobre todo para todos los que nos gusta este género. Produjo Heaven Angel, produjo Number of the Beast, grandes obras, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una gran pérdida para lo que es el mundo de la música en general y bueno, en especial para el heavy metal. Otro deceso que hubo en este mes fue el pasado 14 de agosto, el bajista Pete Way de Iron Maiden, de UFO, que influenció a grandes músicos como Steve Harris de Iron Maiden. eh, También nos abandonó en este mes. Ambas noticias muy tristes, ambos talentos muy grandes, pero bueno, pues no nos dejamos de... No nos ha dejado de descansar lo que es la parca con los músicos de unos años para acá, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer este par de homenajes con estos músicos y bueno, pues vamos a entrar en materia en lo que quiero comentarles el día de hoy, que es un tema muy padre, es un tema que me gusta mucho porque habla de lo que es el surgimiento, el resurgimiento de lo que es el rock, de, de una bocanada de aire fresco que le dio a la música y que hizo que el rock no sucumbiera. Eh, Vamos a ubicarnos para esto en lo que fue finales de los 70s. Eh, a partir del 79 para acá, las bandas ya, las grandes bandas famosas, las que tenían mucho auge en el momento, como Deep Purple, como Led Zeppelin, que las hemos mencionado mucho, Black Sabbath, prácticamente eran las que reinaban o las que manejaban, las que tenían éxito en ese momento. Ya habían le habían parecido al público, a la gente, un poco aburridas, ya su sonido incluso para otros había sido ya un poco pretencioso, ya no eran novedad, y hay otras corrientes que iban surgiendo del 77 en adelante que le estaban poniendo muchas trabas al rock y estaban poniéndole el ambiente un poco difícil y un poco oscuro para lo que era nuestra música, ¿no? Uno de esos estilos era el punk rock su salvajismo en su estilo, su sencillez, hizo que de alguna manera se olvidaran la gente del rock elaborado que hacían en ese momento. Ahí estaba la música disco también tuvo su auge muy importante y también estaba la New Wave. Entonces, pues la verdad es de que tenía unos obstáculos ahí muy importantes, pero hubo algunos artistas que quisieron adaptarse a esto y que incluso hasta fueron mal vistos por el público porque pues hubo gente que se decantó para esos estilos y a algunos les fue bien, a otros no tanto, pero al final pues hubo gente que se sintió traicionada por sus ídolos, ¿no? Decían, si ellos no creen en su propia música, pues nosotros tampoco, ¿no? Un ejemplo de esto fue Alice Cooper. Alice Cooper es un cantante de los 70s que también tuvo mucho impacto por su rock teatral que también influenció mucho a Kiss. Él sacó un disco en el 80 llamado Flush the Fashion, que fue un sonido muy basado, muy influenciado por lo que fue la New Wave, olvidándose del rock pesado que estaba manejando al principio. Otro ejemplo lo tenemos ahí con Queen. Queen tuvo también cierto éxito con el disco de Game,
pero grabó un tema, perdón, un tema totalmente disco que fue otro más que Amor del Polvo, así lo pusieron aquí. Y bueno, eran grupos que de alguna manera se estaban olvidando de sus raíces originales. Rod Stewart hizo lo propio también con ¿Crees que soy sexy? eh, También tuvo mucho éxito, pero al final también estaba dejando todo lo que había hecho con The Faces, con este grupo estilo, que manejaba un estilo parecido a los Rolling Stones, pues también se estaba ya olvidando de sus inicios, ¿no? Entonces, el panorama estaba muy negro y hacía falta frescura, hacía falta algo que lo hiciera resurgir. Y bueno, esto se dio en este movimiento que de alguna manera le dio el empujón al rock. Se dio en Inglaterra, en Europa, en Gran Bretaña. Y por cierto, hago una... Perdón, voy a tomar un tantito, me está gastando la garganta. Eh, este estilo que se dio en Inglaterra fue una bocanada de aire fresco, fue lo que le dio el inicio a la nueva generación de rockeros y que hizo que entraran por la puerta grande y se mantuvieran por lo menos una década en lo que fue todos los 80s hasta principios de los 90s, con diferentes estilos de rock, ¿no? En particular de este género que les quiero platicar es el conocido llamado como la nueva ola del heavy metal británico, tal cual como su nombre lo dice, se separaba un poco o sea, nos hacía pensar que había jóvenes hambrientos de ese tipo de música, pero que de alguna manera se separaban de lo que habían hecho Black Sabbath y Led Zeppelin y Purple en su momento. Y bueno, era una oleada de gente que manejaba algo más ágil, más de la época, ¿no? Eh, en su momento ya había un Judas Priest. Judas Priest venía de mediados de los 70 manejando un rock diferente a lo que se manejaba en los 70s, a principios de los 70s, pero tanto ellos como Motorhead influenciaron a toda esta gente que les comento que manejaban esta nueva generación de heavy metal. Y bueno, ellos fueron los que dieron los primeros pasos, abrieron la pauta para influenciar a otras gentes. Eh, Uno de los iniciadores de esto, o lo que se le puede conocer como el padre de este heavy metal, de este nuevo heavy metal, es Iron Maiden. Ellos en el 80 con su disco homónimo ponen hacen un parteaguas de lo que era el heavy rock antes del 80 y del 80 hacia adelante. Y bueno, causan una revolución. Grupos contemporáneos de ellos, podemos mencionar a otro quinteto muy importante que a la fecha todavía sigue haciendo música. Ellos son Saxon. En un principio, en el 80 ellos graban ya, tienen grabados dos discos muy importantes, son dos clásicos que si de alguna manera queremos ver cómo era el estilo de la época, cómo se definía ese heavy metal de Inglaterra, pues basta con escuchar ese Wheels of Steel, se llama uno de los discos de Saxon, y el otro es eh, Strong Arm of the Law, que es el brazo fuerte de la ley. Y bueno, estos dos discos muy semejantes al tipo de rock que manejaba o que empezó a manejar también Judas Priest, pues definen lo que era el sonido de la época, ¿no? Un rock más rápido, más sencillo, por así decirlo, filoso, y también con canciones más cortas que las que se manejaban antes, ¿no? Definitivamente era algo nuevo. Este género tomó mucho de la agresividad y de la rapidez que manejaba el punk, pero sí con raíces de lo que era el heavy rock de los Sabbath y este tipo de artistas, ¿no? Eh, al paralelo de estos grupos también estaba Motorhead. Motorhead, un trío de músicos con un rock más salvaje, un poco más, un estilo más callejero.
También fueron muy, influenciaron a mucha gente de la época y también sacan un disco muy importante, un clásico que a la fecha se les reconoce como de los definitivos de la época, y es el Ace of Spades también del 80. Y bueno, junto a ellos también unos jóvenes de Leppard que iniciaron en lo que fue con esta generación de músicos. Después se cambiaron un poco al hard rock, y luego también se fueron también más hacia el tipo rock de la FM, con música como tipo balada y cosas así, de mucha calidad, pero ya alejándose de lo que era el heavy metal británico. Pero también pertenecen a esta oleada de músicos, y bueno, también fueron determinantes en darle este empuje a la música de su momento, ¿no? Si nosotros de alguna manera quisiéramos agrupar a las grandes bandas de ese tiempo, yo creo que definitivamente pondríamos a lo que es Judas Priest, a Saxon, Motorhead y Iron Maiden. Hubo hace unos años una gira mundial de los que se llamaban los cuatro grandes del thrash metal, otro estilo que también más adelante hablaremos de él, donde donde daban gira metálica como acto principal, Slayer, Anthrax y Megadeth. Yo creo que si en un momento dado hubieran hecho, y no sé por qué nunca lo hicieron, pero hubiera sido muy interesante haber visto a los cuatro grandes del heavy metal inglés. Yo creo que definitivamente hubieran sido Iron Maiden, Judas Priest, Saxon y Motorhead. Desgraciadamente Motorhead ya tampoco existe, vamos, no existe en conciertos o físicamente. Están sus discos y todo, pero ante la muerte de Lemmy Kilmister, pues yo creo que ese hueco ya no sería fácil de llenar. Pero al final pues se pudo haber hecho una gira con los tres grandes del heavy metal inglés, ¿no? Eh, una época muy importante que tuvo su auge hasta el 84 más o menos. Ya posteriormente, en una cápsula más adelante, veremos cómo se las vieron muy difícil de estos grupos que de alguna manera tuvieron tanta fama a inicios de los 80, después a mediados por otra corriente que surgió en Estados Unidos con músicos también de hard rock, pero de otro tipo de música, con más, vamos a decir, más acaramelada o más comercial. Se las puso difícil a estos grupos, y que también tuvieron o trataron de adaptarse y de conquistar el mercado americano, ¿no? Pero bueno, esa ya, como dicen por ahí, es otra historia que tocaremos en otra cápsula. Para, para entender o para disfrutar o para conocer esta etapa que les estoy comentando, les voy a platicar rápidamente de una discografía o de lo que pueden ustedes echar mano para conocer estos grupos, ¿no? que se dieron en los 80s. Principalmente, y bueno, como lo hemos comentado otras veces, es Iron Maiden con Killers. Es un clásico de esta época del heavy metal británico de los 80s. El Number of the Beast, su mejor, bueno, para muchos el mejor disco de Iron Maiden, ya con un cambio de vocalista, y bueno, aquí empieza lo que es la mejor racha de este grupo, ¿no? Y de ahí hasta la fecha. Eh, siguen escuchándose, ¿no? Saxon, que ya les había platicado hace unos momentos, ellos tienen tres cartas de presentación, por decir así. Es el que les comentaba, el Wheels of Steel, el Strong Arm of the Law y Denim Leather. Esos son los tres grandes discos de ellos, los que manejan este estilo. Después ya vienen otros más que bueno, cambiaron un poco y se hicieron un poco más ligeros, más comerciales, pero al fin lo que es su esencia, su sonido, o lo que estábamos platicando ahorita hace unos momentos, es hasta este disco, el Denim Leather, que manejaron ese estilo. Otro grupo también de esa época, otro grupo de esa época también muy importante, fue Diamond Head. Diamond Head, de alguna manera, este fue su disco con una compañía importante de discos. Parece mentira, pero creo que fue
lo que cavó su tumba, porque cuando ellos iniciaron hay un disco muy clásico, bueno, que se considera un clásico de ellos, un disco que solamente fue en un sobre blanco, llamado tal cual Diamond Head, que trae unas versiones, unas piezas que versionaron Metallica. Este, al final también pasaron a lo que es la historia de la música con estos legados, ¿no? Pero bueno, es uno de los grupos emblemáticos de la época, ¿no? Def Leppard ya le habíamos mencionado, este es High and Dre del 80. Todavía aquí eran un grupo más agresivo, un grupo más de hard rock, pero bueno, al final, como les comentaba, después de este disco hacia adelante ya cambiaron su estilo, fue una cosa más comercial, pero también con mucha calidad. Y otro grupo también de ese género, la nueva ola del heavy metal británico, es Tigers of Pantang. Aquí todavía estaba en sus filas John Sykes, que posteriormente se fue con Thin Lizzy y con Whitesnake. Pero ya este grupo no pasó a una popularidad mayor, pero este fue o lo que se le considera su mejor disco, ¿no? El Spellbound del 82. Y bueno, de los inicios de Judas Priest manejando ya este tipo de rock, tenemos a partir del 78 el Stained Class, que bueno, ya presentaba un grupo diferente a lo que ellos manejaban al inicio de los 70s. Incluso se me estaba pasando comentarles que también fue muy importante o fue muy influyente lo que fue la forma de vestir de estas agrupaciones de los 80s, a diferencia de los 70s. Ellos comenzaron con el cuero, con la piel, con los lentes oscuros, con los estoperoles y ese tipo de accesorios que difícilmente se veían en la primera época del rock, ¿no? En los 70s era la vestimenta más hippie, más de la psicodelia, ¿no? Más mezclilla y camisas y nada más, ¿no? No, aquí el estilo era otro, era toda una indumentaria para salir al escenario, ¿no? Y finalmente, también uno de los mejores discos de Judas Priest, con el que se define también lo que es el heavy metal británico, es el British Steel del 80. Aquí ya Judas Priest pone la pauta para lo que era este género. Y el otro que les comentaba, el de Motorhead, el de Ace of Spades, también del 80, un clásico completamente un clásico. Y hay otro grupo, este es un grupo americano Riot, un grupo americano que manejaba también ese estilo, pero se vio influenciado por el rock inglés y bueno, tuvo su auge en esa época de los 80s. Es un muy buen grupo, también posteriormente hablaremos más a fondo de ellos, porque nunca se desintegraron, tuvieron una vida muy productiva musicalmente hablando y bueno, nunca fue de las grandes ligas, pero al final una banda muy interesante y bueno, norteamericanos que manejaban un estilo sabor europeo. Y finalmente Raven fue uno de los grupos también que se les reconoce como precursores del sonido del heavy metal inglés y son algo parecido en el sentido de la agresividad, muy semejante a Motorhead, pero con un estilo muy propio. Es un grupo son canciones muy salvajes. A mí me encanta este disco, es un disco del 83, pero en verdad los tres primeros LPs que grabaron son clásicos, ¿no? del género. Pues eso es lo que quería platicarles el día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya sido interesante. No se les olvide mandar sus mensajes a rocology66@gmail.com o bien poner sus comentarios ahí en lo que son en el video, abajo del video en el YouTube. Denle like si les gusta el video, también denle que no les gusta si no les gustó, para que también nos podamos mejorarnos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Les recuerdo que esto es básicamente
para que hagamos una comunidad, para que platiquemos, para que no se pierda, para que las nuevas generaciones sigan apreciando esta música que pues, digo, a la fecha ya se ha convertido a lo mejor en un clásico, pero bueno, por lo mismo, pues no deja de ser interesante, ¿no? Y tan es así que miren, les presumo o les platico de uno de mis hijos, pues ya también, sin necesidad de estarle diciendo o de adentrarlo en el género, él solito, al escuchar, yo creo que la música que poníamos aquí en casa, que yo escucho, pues le fue agarrando interés y también ya presenta ya mucha inclinación por este tipo de música, ¿no? Tan es así que ya hasta hizo su propia revista de rock y bueno, pues es muy padre, ¿no? Porque yo creo que esto, si se va transmitiendo de boca en boca o de gente en pláticas o de persona en persona, en redes sociales o algo, pues al final pues va a ocasionar que esto tenga más aceptación y más auge, ¿no? Un género que les digo está latente ahí, sigue permanente, pero es muy difícil porque ya no hay nuevos grupos. Yo creo que la música, la industria de la música ha cambiado mucho y bueno, pues veo un poco lejano o muy difícil que esto vuelva a resurgir. Lamentablemente nos quedamos con los clásicos de siempre, pero y redescubriendo cosas porque al final pues hay cosas que a lo mejor no las conocemos todavía, pero podemos ir rescatando de grabaciones pasadas, pero sí veo difícil que grupos nuevos salgan y haciendo este tipo de música, ¿no? Por eso es que los invito a seguir viendo estas cápsulas que bueno, me es muy divertido, me gusta platicar con ustedes, me es muy divertido hacerlas y pues espero verlos la próxima semana. Fue un placer estar con ustedes y hasta la próxima.